Buenos días, Iglesia Amistad Tlaxcala. Hoy meditaremos la palabra de Dios con el tema Alimenta a los hambrientos. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 38 al versículo 44. Esta historia que tenemos ahora delante de nosotros ocurre en Gilgal, un lugar con historia. En los primeros años del pueblo de Israel en Canaán, bajo la dirección de Josué, Gilgal era algo como un lugar de retirada o un campamento para el ejército. Y ahí a menudo los soldados de Josué reposaban en Gilgal después de las victorias sobre sus enemigos. Aquí también hay una importante lección práctica para cada uno de nosotros, a quien Dios ha otorgado éxitos y victorias. Entonces en estos versículos habla que había irrumpido el hambre en Israel, lo que fue claramente un juicio de Dios. Esto es lo que podríamos decir también sobre la situación espiritual en nuestro país, nuestro estado, nuestros vecinos, conocidos, familiares y aún en la iglesia. Porque no se busca un alimento que satisfaga y edifique por medio de la palabra de Dios, porque se ofrece cada vez más filosofía insignificante, experiencias místicas, ejercicios piadosos, entretenimiento musical, shows y muchas cosas similares. Por lo cual nos invita esta historia a escuchar la palabra de autoridad y de poder, a aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado a pesar de la situación desesperante y sin recursos, buscar la comunión con Dios, buscar la comunión con nuestros hermanos en Cristo para recibir lo que necesitamos para sobrevivir. Esto también es un fuerte consuelo en nuestros días, ya que en donde nos reunamos, donde el Señor Jesús esté en el centro y tenga la autoridad, habrá siempre alimento espiritual y por muy difícil que sea la situación exterior. Eliseo, como líder, veía las necesidades humanas que había y era lo suficientemente sobrio para saber que con el estómago vacío no se puede escuchar atentamente. Y tenía la fe suficiente como para creer que aún en tiempos de hambre Dios no está limitado. Por eso aún en tiempos de sequía espiritual podemos esperar gran bendición de un gran Dios. Entonces dice aquí que con hambre y buena fe, estos hombres se ponen a comer, pero se dan cuenta de que ese potaje era incomible y peligroso. Evidentemente, aquí no se trataba de cuestiones de gusto y opiniones diferentes. No, aquí había muerte en la olla. Y ante este hecho, no se debía callar, y era la obligación de todos decirlo. La intención del criado era poder saciar al pueblo, pero evidentemente no tenía mucho conocimiento de la materia, pues encontró una parra montesca con calabazas silvestres que le parecieron comestibles, a pesar de que ni él ni sus amigos la conocían. Qué bendición es cuando en la iglesia o reunión reina semejante libertad marcada por esa conciencia de responsabilidad en disciplina, donde se pudiera hablar de las propias preocupaciones y alegrías, es decir, donde se pudiera abrir el corazón, confiando en que te darán palabra de aliento y no de muerte. En Jericó se necesitó de la sal para purificar el manantial mortífero, pero en esta situación, Eliseo mandó que trajeran harina para neutralizar el veneno. En el lenguaje simbólico del Antiguo Testamento, la harina o flor de harina era a menudo una imagen de la pureza y ausencia de pecado en nuestro Señor Jesucristo. La harina transformó lo venenoso en comestible y quitó la muerte. Y a donde llega el Señor lo transforma en bueno y puro y nos pasa de muerte a vida. Dios nos conceda que en tiempos de sequía espiritual contemplemos el ejemplo de nuestro Señor para nuestra edificación y para alentar también a nuestros hermanos al mostrarles las virtudes del Señor, las cuales no condenan ni señalan, al contrario. Dice la palabra de Dios en Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque pertenecen a Él.
el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a muerte. Este hombre de Baal Salisa, este israelita, es muy notable que no vivía en Judá, donde los sacrificios y las primicias eran llevados al templo de Jerusalén. Pero no obstante conocía bien las ordenanzas de Dios y aun en medio de la hambruna cumplió con lo que Dios pedía, lo cual estaba destinado para ser sembrado y con lo cual hubiera asegurado su sustento en esos tiempos de crisis. Pero sabía que Dios cumple sus promesas, como lo dice Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo cierto es que este hombre conocía muy pocas partes del Antiguo Testamento, pero las que conocía las cumplía con amor y una entrega abnegada. En esa época de hambre, él da lo mejor al Señor y seguramente con ello animó mucho a Eliseo, quien vio en este don, la provisión de su Dios. Y Eliseo mostró en esta situación la misma actitud abnegada. Él no guardó la ofrenda de aquel hombre como don personal para él, sino que dio este don a su criado para que saciara con ellos a los hijos de los profetas. Da a la gente para que coma. Del misionero pionero de la China, Hudson Taylor, es el siguiente hermoso testimonio. Cuanto menos gastaba para mí mismo y cuanto más invertía para los demás, más feliz era yo y más bendición llenaba mi corazón. Dios puede multiplicar lo poco que le entregamos en gratitud y obediencia para bendecir a muchos con ello.